En física ustedes han visto el momento, método escalar. ¿Qué cosa es momento? Fuerza por distancia. Ahí vemos una fuerza, la distancia a un punto es 2 metros, la fuerza es 8, multiplico 8 por 2, 16 kilonewtons por vez. Y el giro de momento va a ser, en este caso MA, un giro antihorario sobre el cuerpo. Ese mismo problema lo puedo resolver vectorialmente. Hay que acostumbrarse en estática a trabajar de forma vectorial, porque no siempre va a ser casos particulares como la figura, ¿no? Van a haber casos más generales. Tenemos ahí entonces la fuerza de 8 kilonewtons. Quiero resolver el mismo problema, método vectorial. ¿Qué hago? Le aplico la fórmula. La fórmula no es fuerza por distancia, la fórmula es RBC por la fuerza. Es decir, RBC, según la figura del centro, o la figura que está abajo, la azul, ese vector azul se llama el vector de posición. ¿Dónde está la fuerza con respecto al punto de momento B? Vector de posición. Entonces yo, para encontrar el método vectorial, multiplico así, ¿no? El vector de posición de la fuerza por la fuerza que genera el momento. Y bueno, ahí había un error de momento en B, ahí debería decir momento sub B, no sub A, no, momento sub B. Eso lo voy a corregir después. Entonces el momento en B viene a ser el producto vectorial. Entonces yo ahí formo el vector. ¿Cómo formo el vector RBC? Primero formando el segmento de B a C en la dirección hacia la fuerza. Ese R vector BC es la recta del extremo del vector menos el origen, C menos B. La coordenada lo podemos sacar de la derecha, unas coordenadas sencillas, 2, 0, 0, C, y el punto B es el origen. Entonces me va a dar otra vez las coordenadas del punto C. Bien, entonces eso, ahí tengo el producto vectorial, que lo opero de esa manera, el determinante de esas filas, ¿no? La primera fila, los vectores unitarios, la segunda fila tiene que ser el vector de posición, y la última la fuerza. Algunos alumnos no sé por qué le cambian el orden, ¿no? Dirán que es igual, no es igual. Usted le pone primero el 080 antes que el 0200, la respuesta es otra. Ahí hay que respetar el orden. Y la operación, y ahí ustedes lo saben operar, el momento va a ser entonces 0016 kilonewtons por metro. 3 componentes, método vectorial. Entonces el método vectorial veo que la respuesta tiene una sola componente, en el eje Z. ¿Cómo interpreto el momento? Para interpretar el momento tenemos esta gráfica, ¿no? Ahí está el momento que sale componente en el eje Z positiva. ¿Qué significa ahí? Que el giro es en la dirección del eje Z positivo. El dedo pulgar acá en mi dedo, cuando yo hago este giro así como está en esta flecha de momento, el pulgar me está apuntando en la dirección de Z. Quiere decir que si esto se aplica a un cuerpo, el cuerpo va a rotar así, ¿no? Regla de la mano derecha va a girar en sentido antihorario. Entonces ya interpreté vectorialmente cómo es el movimiento y arriba ya lo hemos resuelto escalarmente. Ustedes pueden utilizar, bueno, cuando se trabaja en método espacial es mejor este caso, método vectorial. Cuando se trabaja en el plano, este es el método preferido. Sin embargo, el alumno puede tener puede ser hábil en trabajar espacialmente aplicando el método escalar. Eso ya depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Este es el método más seguro, ¿no? Para que algunos se confunden con el otro método, es decir, resolver problemas espaciales con método escalar que no tiene dominio de los vectores, ese se va a confundir. Más seguro aplicarle este método bien. Aquí vemos otra vez la fuerza F aplicado a ese disco. El punto A es un punto del disco, ahí tenemos el plano del disco XY. Me pide calcular el momento de F respecto al punto A, al sistema de eje de coordenadas. Observen que ahí se ha formado un vector de posición. Si me piden respecto a O, el vector de posición R debe partir del punto de momento al punto A, que en realidad es un punto A. El punto A es un punto de la línea de acción de la fuerza F, mejor dicho, la línea L. Tomo un punto cualquiera de esa línea, en este caso el punto conocido, el punto A, puede ser otro, y planteo ahí las coordenadas, ¿no? El O es el origen, 000, y el A, segundo dato de la figura, en X tiene dimensión 2, en Y 3, y como está en el plano, en Z es 0. Entonces ya tenemos la coordenada de A y O. Y la fuerza
también tengo que expresarla como un vector, ya que aquí se necesita vector fuerza. Entonces acá tengo el vector fuerza es el módulo de la fuerza, 4 newton, por su dirección. La dirección de la recta L es paralela al eje Y positivo, por lo tanto, su vector unitario es el del eje Y, mejor dicho, 0, 1, 0. Por esta razón, aquí, para expresar la fuerza, estoy indicando que la fuerza es el módulo por su dirección. Me va a dar 4 por el vector 0, 1, 0, que es la dirección del eje Y positivo. Bien, este es el producto, la fuerza, el vector de posición, la recta de puntos. OA es A menos O, resto los puntos y me da la coordenada del punto A. Opero vectorialmente, momento en el punto O, R por F, ahí está el resultado 008. Puedo expresarlo como está a la derecha, paréntesis, cierro paréntesis, o como está en la parte inferior, la última. Vector unitario I0, vector unitario Y es J0 y vector unitario K8. 8K puedo expresarlo de cualquier manera de esas tres últimas formas. Entonces ahí tenemos el método, digamos, cómo se trabaja momento de una fuerza en nuestro curso. Y arriba, en la flecha, fíjense en el eje Z, ahí estamos colocando el giro, ¿no? Esa flechita con curva, me dice cómo rotaría ese disco cómo rota si lo sujeto en el punto O y le aplico la carga F. Rotaría en sentido antihorario. Bien, terminamos entonces el concepto básico de lo que es el momento de una fuerza respecto a un punto. Este es lo mismo, acá estamos viendo cómo está girando. En vez de circunferir un rectángulo, lo mismo, ¿no? Giraría en sentido antihorario. Bueno, esta es otra forma de decir lo mismo. Igual con una fuerza, con sus componentes, vector de posición R y momento. Determine el momento de la fuerza por un problema espacial. El momento de la fuerza de 500 con respecto al punto C. Si yo quiero tomar un momento de la fuerza celeste con respecto al punto C, tengo que formar un vector que se dirija del punto C, punto de momento, al punto de la línea AB. Puede ser el punto A, es decir, R desea A, R desea B, o cualquier otro punto de la recta que contiene a la fuerza. Ahí están las coordenadas, tengo que deducir cuáles son las coordenadas de los puntos, algo sencillo de esta altura. Punto A, punto B y punto C, ya tengo sus coordenadas. Entonces ahora me preocupo en hallar, lo de verde se llama vector de posición. Necesito saber cuál es el vector de posición vectorialmente y cuál es la fuerza F. No el módulo 500, no, la fuerza, el vector fuerza, es decir. Entonces ahí abajo tengo lo que es el vector de posición, se dirige de C al punto A, segmento CA, resto el último punto, el A menos el C, arriba tengo la coordenada, resto A menos C y me sale el resultado que está a la derecha, abajo. Menos 200 es el vector de posición de esa fuerza respecto al punto C. Ahora vamos a la fuerza. Para expresar la fuerza como un vector necesito dos cosas. El módulo, que lo tengo, y el vector unitario de la fuerza, es decir, la dirección de la fuerza. Esa fuerza se dirige ¿de dónde? De A se dirige hacia B. Entonces yo tengo que formar el vector, primero el segmento AB, acá está a la izquierda, AB, y ahí AB es B menos A, conozco B, conozco A, todo el resto. Me queda 2 menos 4, 3. Luego necesito el módulo, porque lo que quiero hacer para encontrar el vector unitario es la expresión que está abajo a la izquierda. El vector unitario de cualquier segmento es el vector AB entre el módulo de ese vector. Y el módulo del vector lo sacamos con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 2 cuadrados, 4 cuadrados, 3 cuadrados, raíz cuadrada, 5.38. Entonces, de esa forma, obtengo la dirección de la fuerza, su vector unitario. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. Ya, todo bien. Seguimos. ¿Para qué quería el vector unitario? Para expresar la fuerza vectorialmente. Ahí tenemos la fórmula de cualquier fuerza, módulo por su dirección, o su vector unitario. Ya tengo la fuerza 500, vector unitario también variado, multiplico y ya tengo la fuerza. 3 componentes de la fuerza.
Entonces, como ya conozco el vector de posición y ya conozco la fuerza, planteo vectorialmente el momento en C va a ser R de C por A, perdón, R de C a A multiplicado por la fuerza vector AB. Como esos dos valores ya los tengo, entonces simplemente reemplazo y de ahí obtengo el determinante de esta expresión, me va a dar el momento de la fuerza A con respecto al punto C. En este caso tiene solamente dos componentes, ya esa es cuestión de resultado. Y hemos terminado el método de trabajar el momento de una fuerza respecto a un punto. Calcule la distancia entre el punto C y el segmento AB. Una recta y un punto, la distancia lo puedo hallar matemáticamente, pero también lo puedo hallar con el curso de estática. Vamos a ver cómo hallamos la distancia del punto a la recta AB. Ahí está la distancia que necesito, la perpendicular, ¿no? Del punto C, una perpendicular a la recta es la distancia, la mínima distancia. Bien, y también conozco este concepto, ¿no? Que el módulo de una fuerza, el módulo del momento es igual a la distancia, esa distancia D de rojo, por la fuerza del módulo. D por F, esa es la ecuación del momento, del módulo del momento. Entonces ahí tengo los conceptos, tengo el momento, el módulo del momento es la raíz cuadrada del vector momento, ¿no? ¿El vector momento cuál es? Acá está el vector momento, este vector. A este vector momento le saco su módulo, que sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ahí lo estoy colocando, y entonces me sale el 922. Le aplico a la ecuación 1. La distancia es el momento entre el valor de la fuerza, ¿no? Y ahí saco la distancia por el método estático, 1.93. Esto se llama el principio de los momentos, conocido como teorema de Mariñón. Antiguamente se le llamaba teorema de Mariñón, pero en los libros modernos, por ejemplo en Stibler, se habla del principio de los momentos. ¿A qué se refiere esto? Que si en una partícula A yo le aplico varias fuerzas, todas convergen a ese punto, entonces para hallar el momento del sistema de fuerzas le aplico la ecuación que está aquí abajo a la izquierda. El momento con respecto al punto O es igual al único vector de posición por la suma de las fuerzas que actúan en esa partícula. Un teorema bastante simple, comprensible, no hay mucha complicación. ¿Qué cosa es una cupla o un par de fuerzas? Ahí lo estamos viendo, es un par de fuerzas, ¿no? F y F', que son paralelos, tienen el mismo módulo, pero tienen sentidos. La distancia entre ambos es constante y son paralelas, ¿no? Entonces, esa es una cupla o par de fuerzas. ¿Qué me interesa? Saber el momento. ¿Cuál es el efecto de este par de fuerzas en un cuerpo? Ahí vemos entonces, dice así, ¿no? Para saber el efecto de un par de fuerzas siempre va a ser una rotación. Y esa rotación yo lo puedo hallar de varias maneras. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Que ahí tengo la fuerza F' y F. En la figura que está abajo a la izquierda, estoy tomando el vector rojo. Puedo tomarlo de A a B. Entonces, en ese caso, el momento del par de fuerzas va a ser el vector de posición que acabo de conformar, R de AB, por la fuerza F. Recordemos que es la figura de la izquierda de abajo. Pero de repente también lo puedo hallar como la figura de la derecha. Formo otro vector de posición, en este caso de B hacia A, R de B hacia A, y la fuerza que va a actuar es la fuerza F'. Es decir, se toma en cuenta para el momento aquella fuerza donde está llegando el vector de posición, ¿no? Para el caso de la izquierda es la fuerza F, para el caso de la derecha es la fuerza F'. O sea, dos formas de hallar el momento de un par de fuerzas. El efecto del par de fuerzas solamente es rotación, no hay traslación, solo rotación. La rotación puede ser horario, antihorario, depende de cómo estén las fuerzas. Bueno, si le damos valores, la distancia es 2 metros, las fuerzas son 8 newton, el A lo considera el origen, el momento del par es el vector de A a B, que es la recta de B menos A, por la fuerza,
la que se apunta, ¿no? La que está en el eje Y positivo, y eso vendría a ser vectorialmente 0 más 8, 0. El producto vectorial 0,016 newton por metro. La resultante que dice paréntesis 0,016 newton por metro ya me está diciendo que el momento es un momento en el eje Z positivo. Y ahí en la gráfica estoy viendo, ¿no?, cómo sería la rotación del cuerpo. Fíjense en mi mano, la rotación es en este sentido, ¿no? En este sentido, mirándolo desde arriba, el Z positivo, un sentido antihorario, ¿no? Entonces la rotación es así, el cuerpo va a girar de esta manera, porque lo estoy viendo que su componente es el Z positivo. El momento lo puedo expresar como 0,016, o si quiero también lo expreso como dice abajo, 0I más 0J más 16K newton por metro. Momento de un par de fuerzas. Este es un ejemplo ya donde vamos a aplicar el momento. Dice, determine el momento de la fuerza resultante respecto al punto B. Tenemos un conjunto de fuerzas. ¿Cuál es el momento resultante en el punto B? Entonces voy a aplicarle 3 veces el concepto de momento es igual a vector de posición por la fuerza. Como está en el plano, lo puedo resolver escalarmente. Antes de resolverlo, si la fuerza es inclinada, la descompongo. El 50 kN y el ángulo de 30 me permite descomponer en seno y coseno como está ahí arriba a la derecha, ¿no? Esa es una descomposición que ya se ha visto en la clase 1 cómo se descompone una fuerza en sus componentes rectangulares. Bien, esos resultados los paso aquí limpio en el punto A, ya coloqué las fuerzas y con eso voy a trabajar el momento en el punto B. Ahí está, momento en el punto B. El momento en B va a ser entonces la suma de los momentos de la fuerza 1, la 4.3, en B, de la fuerza 2, en B, de la fuerza 3 y de la fuerza 4. 4 momentos de ecuación 1. Bueno, ahí se puede resolver también vectorialmente o escalarmente, como quieran. Bueno, ahí lo he puesto vectorial. Momento 1 es, necesito el vector de posición de B hacia el punto A, porque la fuerza 1 pasa por A y el último momento es B. RBA por la fuerza F1. Momento de la fuerza 2, RBA, el mismo vector de posición por la fuerza F2. Para BS sería R de BS por la fuerza F4, y para la última fuerza parte de B y llega al punto de R de BE por la fuerza F3. Está planteado entonces el momento en un método vectorial. Comienzo a trabajar cada uno de esos. El origen lo voy a colocar en el punto B, X, Y. El B vendría a ser el 0, 0. Y los demás puntos, A, S y E, son los puntos que necesito para formar esos 3 vectores de color rojo. Esos 3 vectores son los vectores de posición. Ejemplo, comienzo a sumar, estoy sumando de esta ecuación, de la ecuación 1, R de BA por F1. Vendría a ser el vector de posición R de BA, sería la recta B, A menos B. A menos B lo puedo restar. Esa recta. Ahí están los puntos, ¿no? Tengo el punto A y el punto B, los puedo restar sin problemas. Y obtengo el 460. La fuerza 1 veo que está dirigido hacia la izquierda. En el eje X va a ser coseno negativo. ¿Cuánto vale la fuerza? 4.3. Entonces sería, como vector sería menos 4.3 en X y no tiene componente en Y y en Z. 0, 0. El producto vectorial de la ecuación 2. Para la fuerza F2, su momento va a ser otra vez el vector de posición R de BA por la fuerza F2. Se repite R de BA, 460. La fuerza 2 es diferente. F2 está en el eje Y, una sola componente. Y ahí dice, ¿no? 0 en X, 2.5 en Y y 0 en Z. Resultado, la ecuación 3. Ya tengo 2 momentos. Me falta momento 3 y momento 4. Momento 3 se dirige de dónde a dónde? Se dirige de B a E, desde B hasta E. Resto E menos B y obtengo 900. La fuerza F3 está en el eje Y, 080 está en el eje Y y el producto es la ecuación 4. Momento de la fuerza 4 sería desde B hasta S, R de BS por la fuerza F4.
restamos S menos B y me queda 700, y la fuerza 4 es hacia abajo, negativo en Y, 0 menos 3, 0, el resultado, la ecuación 5. Al final tengo ya los 4 vectores, que los sumo de esa manera, vectorialmente componente a componente. El resultado final es 0 en X, 0 en Y y 86.8 en el sentido antihorario, ¿no? Ahí lo estamos graficando antihorario. Si esa placa se sujetaría en el punto B y le aplico las cargas, rotaría en el sentido antihorario. Eso significa la respuesta. Vamos a ver, lo que hemos visto se llama momentos respecto a un punto, suma de momentos en un punto, pero también en estática el alumno tiene que saber momentos respecto a un eje. ¿Cómo sería momento respecto a un eje? Ahí tenemos personas que hacen fuerzas, la puerta está tratando de abrirse o cerrarse, depende de quién tenga más fuerza, pero esa puerta va a rotar en torno a las bisagras que están ahí sobre la pared. La rotación es en torno al eje de la bisagra y los momentos lo generan las personas. Ahí vemos cómo está actuando la fuerza de manera simplificada. La fuerza es el cuerpo rígido sometida a las fuerzas F1 y F2, F2 la de la mujer, F1 la del hombre. Vemos que el hombre tiene una distancia de la fuerza F1 respecto a la línea roja. La línea roja, la de la pizarra, se llama el eje de momento, ¿no? Entonces, ahí a la derecha arriba, vemos cómo se ve la puerta mirándolo desde el eje Z, desde arriba. ¿Cómo se ve la puerta? Parece una recta. Y en la recta puedo apreciar claramente que las fuerzas F1 es perpendicular a la fuerza con un vector R1 hacia el eje Z, que parece un punto. La fuerza F2 también es otra fuerza con una distancia diferente al eje Z, R2. Esos dos momentos, la fuerza F1 trata de generar un momento, genera un momento antihorario. En cambio, la fuerza 2, la puerta giraría en sentido horario. Si se abre o se cierra, depende cuál de los momentos es mayor. Y abajo en el rectángulo de la derecha tenemos la ecuación que me dice cómo calculo el momento respecto a un eje. ¿Qué necesito? Un vector de posición, ese R que estamos graficando arriba, el R1, ese sería el vector de posición, por la fuerza, en este caso podría ser R1 por F1. Y ese resultado es un vector que lo multiplico escalarmente por el vector unitario UAB, que viene a ser el vector unitario de la recta del eje, de AB. Fórmula para momento respecto a un eje. Cuando uno diseña, solamente me interesa el módulo, pero si yo quisiera el vector momento respecto a Z, multiplico ese módulo por la dirección del eje Z y ya está resuelto el problema vectorial. Pero como les digo, en diseño me interesa solamente el módulo. Veamos un ejemplo. Este paralelepípedo presenta entonces un eje, la recta AB, y me presenta una fuerza. Dice, calcule el momento de esa fuerza respecto al eje. Tenemos como datos los lados de ese paralelepípedo, 4, 2 y 3. ¿Sí? Comencemos a calcular el momento del eje AB. Esa es la operación que vamos a utilizar. Producto vectorial por el vector unitario de eje. Lo de arriba es el módulo del momento del eje. Y lo que está abajo es el vector momento respecto al eje. El vector momento es el módulo que hemos hallado por el vector unitario del eje. Ahí está el eje. Y comenzamos. ¿Qué necesito para hallar el momento en AB? Primero, saber cuál es la fuerza, 8 kN. Segundo, saber cuál es la línea de acción de la fuerza. Esa línea es la recta SC, hacia la derecha. El eje AB, ¿cuál es? El eje es la recta AB, pero AB coincide con el eje X, entonces el eje X es el eje del momento. El vector unitario de AB es el mismo vector unitario que el del eje X, mejor dicho, UAB es igual a I. Cuando yo digo I, es lo mismo que decir 1I, 0J, 0K, o dicho de otra manera, paréntesis 1, 0,0. No, eso es I.
La fuerza 8 es paralela al eje Y, por lo tanto la dirección de la fuerza es, en este caso, la de Y positivo, mejor dicho, más J. 8 está en la dirección más J. Y más J es lo mismo que decir 0,1,0, componente solo en el eje Y del vector unitario. Ahí están algunas coordenadas que vamos a utilizar. Necesito el punto S y el punto C, el punto A y por ahí el punto B. Sigamos. Para hallar el momento, yo puedo plantearlo así, ¿no? El momento en el eje AB es un escalar en esta ecuación. Formo el vector que pase por un punto del eje. ¿Y cuál es el punto del eje? Pues hay muchos puntos, hay infinitos puntos. Yo puedo elegir el punto A o el punto B o cualquiera otro de los infinitos puntos para comenzar a formar ese vector azul. Escogí el punto A, por lo tanto se dirige ¿a dónde? A cualquier punto de los infinitos que existen del eje de la recta. Entre esos, escojo por ejemplo el punto C. Usted puede elegir cualquier otro, ¿no? Puede elegir de A a C, de B a C, de B a S, puede combinar, pero que sea un punto del eje y un punto de la foto, cualquiera. ¿No? Muchas veces algunos dudan, ¿no? Soy bien claro, ¿no? De dónde pueden nacer y a dónde debe llegar el vector de posición. Bien, ya escogí, acá tengo una respuesta, ya lo he planteado, fíjense abajo, a la izquierda, RDAS por la fuerza SC. Arriba, a la derecha tengo el módulo, 8 kilonewtons no es la fuerza. La fuerza sería 8 por su vector unitario del eje, en este caso sería el eje paralelo al eje Y. O sea, 8 por 0,1,0, que es el vector unitario del eje Y. Otra forma de poder resolverlo, en vez de RDAS, usted puede elegir RDAC también. El resultado no va a variar si toma RDAH. Son muchas posibilidades de combinar. Y acá abajo tengo las expresiones a la izquierda, varias formas de escribir lo mismo. Puedo utilizar RDAS por la fuerza SC, RDAC por la fuerza SC, RDAH. Todos los resultados son iguales. Ustedes se deciden por cuál de ellos trabajar. Tenemos aquí entonces el vector AB, que vendría a ser el vector AB de A hacia B, es el eje X positivo, que hemos dicho 1, 0, 0. El vector unitario de AS es el vector que se dirige en el eje Z. Ahí creo que había un error, a ver, no, está bien, SC está bien. SC es el eje Y. ¿El eje Y cuál es? 0, 1, 0. Entonces no hay problema. ¿A qué es igual el vector RDAS? RDAS es el módulo 4 por la dirección de AS. Entonces ahí tengo la dirección de AS, ya tengo el vector de posición RDAS. Resto los puntos S menos A. La fuerza SC, la de 8 kilonewtons, es igual a su módulo por su dirección. ¿En qué dirección está la fuerza? Y positivo, mejor dicho J. Entonces la fuerza SC sería 8 por J. Y el vector lo puedo escribir como 8J, si quiero le pongo 8I, 8J, 0K, si quiero le pongo 8,0,8,0 y kilonewtons. ¿No? Varias formas de escribir lo mismo. Al final reemplazo, multiplico por el vector unitario, porque según la fórmula, y tenemos el triple producto escalar, ¿no? Ese triple producto escalar lo tengo acá, multiplico, vector de posición AS, vector fuerza, y el vector unitario del eje X, que vendría a ser el 1, 0, 0, esto me va a dar menos 32, y el momento sería entonces el momento hallado por la dirección del eje X. El resultado es menos 32i más 0j más 0k. Por dicho, si yo le aplico a esa caja, le aplico la fuerza de 8 kilonewtons, la caja va a rotar en sentido negativo del eje X. ¿No? Positivo sería así.
porque el eje X positivo está hacia afuera, este sería positivo. Pero en este caso, la caja va a rotar de esta manera porque el pulgar está entrando negativo en el eje X. Rotación del punto. Bueno, hemos terminado ese ejemplo de momento respecto a un eje. Veamos ahora qué son sistemas equivalentes. Y me he dado cuenta cuando llevo el test de materiales, algunos alumnos no saben, se han olvidado y no saben la importancia de este concepto. Sistemas equivalentes es muy importante en resistencia de materiales. ¿A qué se refiere? Fíjense en la figura de la izquierda. Tengo un rectángulo y una fuerza. La fuerza está aplicada en B. Ese sistema yo lo puedo transformar en otro que sea equivalente, es decir, que sea lo mismo, ¿no? Es decir, miren lo que he hecho de una figura a otra. Le he agregado, en el origen le he agregado una fuerza roja a la derecha y una fuerza azul hacia la izquierda. Si son iguales y opuestas, su suma es cero. O sea, son iguales, ¿no? Pero le he agregado por alguna razón. En ambos casos, fíjense, la suma de fuerza ¿cuánto vale? 5KNI a la derecha. La segunda figura también la misma resultante de fuerza. Ahora voy a transformar esa última figura. Esa última figura la voy a separar. Estaba así, miren a la derecha, ahí arriba es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese sistema inicial lo transformo. Voy a dividirlo mentalmente en dos figuras. Una que sea el mismo rectángulo, pero considerando el par de fuerzas que está a la izquierda. Son iguales o opuestas, son paralelas. Es un par de fuerzas, o una cupla. Y a la derecha tengo la fuerza aplicada en el punto A hacia la derecha. Entonces, los dos, si junto los dos, me da la figura de arriba, son equivalentes. El efecto en el cuerpo va a ser el mismo. ¿Y por qué lo transformo? Porque me va a permitir simplificar muchos cálculos. Entonces ahí tengo el sistema equivalente, es un par de fuerzas y una fuerza. Ejemplo. Esta placa está sometida a ¿cuántas fuerzas? 3 fuerzas. ¿Qué me piden allá? Que reduzca el sistema a otro sistema que sea equivalente, fuerza par, pero aplicado en el punto A. Aplicado en el punto A. Entonces vamos a comenzar esto. El origen lo voy a poner en el punto A, justamente en el punto que me están pidiendo. La respuesta va a tener dos, la respuesta es dos vectores. El primer vector va a ser vector fuerza. Segundo vector va a ser vector momento en el punto A. La respuesta número 1 va a ser la fuerza equivalente. La fuerza equivalente siempre será la suma de todas las fuerzas que vea en esa figura. Entonces ahí tengo, ¿no? Fuerza equivalente en el punto A es la suma de las 3 fuerzas. La primera fuerza 3, dirección positiva del eje Y, 3J. La fuerza de 8, también positiva en Y, 8J. El 9, fuerza negativa en J. Entonces todo está en J. Sumo y me queda entonces el resultado 2J hacia arriba. Ya tengo la fuerza equivalente. La primera respuesta ya la tengo. Por lo general es la más sencilla, sumar fuerzas. 0, 2, 0. Entonces, es una respuesta, falta la otra, son las dos juntas. Todos son un sistema equivalente. Vamos ahora al momento equivalente. Para el momento equivalente lo que tengo que hacer es hallar la suma de los momentos de cada fuerza. Y para eso ya hemos visto cómo son los momentos de una fuerza. Ejemplo, para la fuerza de P necesito el vector que vaya del punto de momentos A al punto B, que es una línea, el punto de la línea de la fuerza B. R de AB por 3. Ahí lo escribo en el paréntesis del segundo miembro. La segunda fuerza será la del punto C a la derecha, R de AC por la fuerza C, y el último R de AS por la fuerza S. Ya tengo entonces el momento equivalente. O sea, para hallar el momento equivalente yo tengo que saber hallar momento respecto a un punto. Pero, ¿no? Momento 1A, sería, bueno, el 1 es la fuerza P, R de AB, a la derecha, fíjense, ya he hallado las coordenadas de los puntos.
Ustedes lo pueden hallar fácilmente porque tenemos todos los datos para hallar esos puntos. Si tengo todos los puntos, puedo restar, ¿no? El AB es el B menos A. B menos A me debe dar lo que dice ahí arriba, ¿no? 410. El AC también lo puedo hallar, pero acá fíjense, la fuerza en B es 3 kilonewton. Como vector, ¿cómo es? 0, 3, 0, porque está en el eje Y, el componente Y. El resultado ya lo tengo, 0, 0, 2. Para la fuerza en AC, lo mismo, repito la misma operación, RAC por FC, RAC es C menos A. La fuerza en C, ¿cómo es? 080, multiplico y ya tengo un aumento de la segunda fuerza. Tercera fuerza es lo mismo, diferentes puntos, encontramos 0, 0, menos 54. Como ya estamos tres vectores, sumo los tres vectores que hay hallado. El momento equivalente en el punto A es 0,030. Ya tengo el momento equivalente, ya encontré la fuerza equivalente. Tenía esta figura de la izquierda. El sistema inicial era tres fuerzas. Lo que he hecho yo ha sido transformar los sistemas equivalentes en qué? En una fuerza equivalente en A, cuyo valor ya lo conocemos, y el momento equivalente es el que está aquí. ¿Y cómo se utiliza eso en diseño? Por ejemplo, en una viga, yo podría preguntarme, en esa viga que está arriba en el techo, podría estudiar qué le pasa a 2 metros, qué está pasando internamente, mecánicamente, a 2 metros de ese extremo. Tengo que hallar el sistema equivalente en ese punto. Ese sistema equivalente se va a producir una fuerza, quizás una fuerza que sea para abajo, que trate de cortarlo, quizás sea una fuerza que trate de estirarlo, o un momento que trate de torsionarlo, ¿no? Diferentes efectos puede tener en el material. El momento equivalente tiene otro efecto. Si se dobla o no se dobla. El momento equivalente si rota o no rota. La fuerza equivalente si se traslada o no se traslada. Por esa razón es importante saber este tema. No puedo diseñar vigas si no domino el tema. Bien, ahí está de manera simple, poco se haya momento fuerza equivalente. Ahora miren este problema. Acá. Hemos trabajado este problema. ¿Qué le he aplicado a la figura, al cuerpo? Solamente le he aplicado fuerza. Y lo que he preguntado es hallar sistema equivalente en A. Pero cuando yo tengo un cuerpo, no solamente le voy a aplicar fuerza, le puedo aplicar momentos, una carga que trate de hacerlo rotar, ya como carga, como dato inicial. Y eso vamos a ponerlo en el siguiente ejemplo. Ahí. Es el mismo problema, pero le he incluido dos cargas más. El momento en G y el momento en H. Esos momentos, conozco los módulos. Vale 20 y vale 60. Pero como ya tengo el sistema de ejes coordenados, en realidad todo momento es un vector. Entonces ese 20 yo lo expreso como vector. ¿Cómo es el giro? Sí. Si lo comparo con el eje Z, ¿negativo o positivo? El pulgar. ¿Dónde pone el pulgar? ¿Negativo o positivo? Horario. Ese es horario, pero ¿qué signo? ¿Negativo o positivo? Negativo, claro, porque yo multiplico vectorialmente X es Y por J, Y por J es así, el pulgar, y por J Z positivo para acá, ¿no? Y, debo pulgar en el X, Y, dirección de giro J, Y por J, pulgar, J, esto es física 1, ¿no? Y por J K positivo, pero acá el giro no es el giro como esta vez, y por J K positivo, ¿está bien? Positivo. Bien, entonces el momento de la fuerza de 20 les decía era el sentido contrario, ¿no? La de 20 es así, ingresando a la pizarra, negativo. Entonces ahí lo que el 20 lo he considerado como un momento que le llamo momento 5, por darle un nombre cualquiera. 0, 0, menos 20. El 60 ya es así, hacia afuera. Positivo en Z, 0, 0, 60. O sea que ya tengo los vectores M4 y M5. Esos dos vectores los voy a incluir en la suma de momentos en el punto A para el problema anterior, porque lo único nuevo es estos dos vectores. Estos dos vectores no van a ser considerados en la suma de fuerza. ¿Por
¿Por qué? Porque no son fuerzas, son momentos. Entonces vamos a ver cómo sería acá. Esto ya lo tengo. Están los vectores que hemos hallado. La fuerza equivalente sigue siendo la misma, no se altera. El momento equivalente sí se altera porque anteriormente yo había considerado los tres primeros paréntesis que es producto de las tres fuerzas y le he agregado los dos nuevos momentos, 0060 y 00-20. Hago la suma y ya tengo, fíjense, el momento, nuevo momento equivalente, 0070 en el eje C. Entonces, para este segundo problema, ¿qué tenía inicialmente? Tenía tres fuerzas, ¿no? 3, 9 y 8. Y tenía además dos momentos, 60 y 20. Inicié con eso. ¿En qué lo he transformado? En una fuerza en el punto A, ahí lo está desde verde abajo y todo, ¿no? Esa es la fuerza equivalente a 0,20, y un momento equivalente en el punto A que vale ahora 0,070. Por ahora no vemos la aplicación muy bien, tendría que hacer un ejemplo, pero no, ya eso se ve después. Por ahora no interesa, solamente ustedes aprenden el método y regresen materiales, aplican ese método a un diseño real. ¿Alguna pregunta? Sigue. Este edificio también sería un terremoto de grado negro y esto que se cae. Y el desplazo, ¿no? Pero ahorita acá. Este es otro juego. Dice acá, determine el sistema equivalente fuerza par, pero lo quiero aplicado en el punto G. ¿Qué me da como datos? Una fuerza de 5 F1, otra fuerza de 3 y me da un momento, 7 litros. Ese momento está dirigido de B a G. Y los datos de la figura. Entonces vamos a resolver sistema equivalente en el punto G. ¿Qué tengo inicialmente? Dos fuerzas, F1, F2 y un momento en la barra G. ¿Qué necesito? El sistema equivalente. ¿En dónde? En el punto G. Cuando digo sistema equivalente es hallar una fuerza equivalente en G y un momento equivalente en el punto G. La fuerza equivalente lo voy a encontrar de qué manera? Sumando vectorialmente las fuerzas del problema. El momento equivalente lo encuentro sumando los momentos de todas las cargas en el punto G. Ese es el resumen del método que vamos a utilizar. Comenzamos. Las coordenadas, ahí ya ustedes lo pueden hallar de la figura, A, B y G. Entonces planteo, ¿no? Primera pregunta, fuerza equivalente, suma de un vectorial de fuerzas. ¿Cómo es la fuerza F2? Paralelo al eje X positivo. ¿Cuál es su módulo? 3, F2 vale 3. Como vector, 3i, 0j, 0k. Solamente componente del eje X positivo, mucho cuidado con los signos, positivo F2. La fuerza F1, ¿cómo es? Es la más complicada. ¿Por qué es complicada? Porque no es paralela ni a X, ni a Y, ni tampoco a Z. ¿Qué necesito para hallar cualquier fuerza? Su módulo. ¿Conozco un módulo de F1? Sí. Conozco su módulo, vale 5. ¿Qué más necesito? Según la discusión, en la dirección, el vector unitario. Esa fuerza 1 veo que se dirige de A hacia B. Entonces requiero el vector unitario AB. Ya hemos explicado varias veces cómo hallar el vector unitario. Ahí está el resumen. 0,53, 0,80 y 0,26. Multiplico y ya tengo la fuerza F1. La fuerza equivalente, ¿cuál es? F1, que ya lo tengo, y F2, que ya lo tengo, vector, y la respuesta está en ese rectángulo rojo. Primera respuesta, tengo la fuerza equivalente.
El m no ha sido considerado porque m no es fuerza, m es momento, entonces no entra en esta suma. M va a entrar en la segunda suma para encontrar momento equivalente. ¿Alguna pregunta? Vale. Seguimos. Ahora vamos a la siguiente parte. Momento equivalente. El momento equivalente lo estoy expresando abajo en la ecuación. Dice, el momento equivalente es igual a la suma de momentos en el punto G, en el rojo. Así lo pone como condición el autor. ¿Qué necesito? El momento de la fuerza 1 en ese punto, M1G. De la fuerza 2 en ese punto. Y el momento M3. ¿Y por qué no le pongo el punto? Mucho cuidado. Cuando son fuerzas y quiero calcular su momento, necesito ponerle el punto. Ese M3 no hay que ponerle el punto, porque el momento ya está dado. Es decir, ese momento es independiente de cualquier punto, es una constante. A mí me puede decir, calculo el momento en G, en A, en P, en Q, en H, en cualquier punto, y ese vector va a ser siempre el mismo, es constante. Entonces ahí tengo ya los tres momentos que voy a sumar para encontrar el momento equivalente, ¿no? Trabajemos ahora. Vamos a trabajar de uno en uno esos momentos. Para eso ya tengo los puntos, tengo el vector fuerza 1 y el vector fuerza 2, que los voy a necesitar. Esos vectores los hemos hallado acá. F1 y F2. Bien, sigo trabajando. Ahí. La ecuación 1 ya la tenemos. Momento 1G. Este es el punto 1, el 1 y el G. G está abajo en el rojo. Y el momento 1 sería de. Estoy considerando el punto A para la fuerza 1. De G al punto A para encontrar momento de F1. Eso será pues A menos G. A menos G me va a dar 060, porque ahí tengo una coordenada para verificar arriba. A menos G. Y la fuerza 1, que ya lo hemos visto en el paso anterior. Y luego, ahí arriba está a la derecha, ¿no? Coloco, multiplico y ya tengo el momento de la fuerza 1 en el punto G. Momento de la fuerza 2, ¿qué necesito? Bueno, ahí he trabajado con el vector de posición verde arriba en la vertical. He utilizado ese vector, ¿no? El vector que va de G a C. Los puntos G y C los conozco también, los puedo hallar geométricamente. Entonces formo R de G a C y lo multiplico por la fuerza 2 que ya fue hallado y está ahí arriba a la derecha. Opero y tengo el segundo momento. Ya tengo dos momentos, según la ecuación 1, los dos primeros ya los tengo. Me falta el momento 3. Ese momento 3 ya no le aplico esta operación. ¿Por qué? Porque el momento ya está dado. El resultado ya está dado. Y acá me está diciendo que ese momento 3, el módulo vale 7. El momento es un vector. Y ahí tengo el módulo. ¿Qué necesito? Su dirección. Me falta la dirección de ese vector M. Entonces esa dirección la encuentro de esta manera. Acá está la dirección, miren. ¿Cómo es el giro? El giro es así, miren, así, ¿no? El pulgar a dónde punta? Para abajo. Así está el giro, ¿no? En la recta BG. O sea, la dirección es la que está ahí a la derecha. El vector unitario de ese vector M3 es para abajo, mejor dicho, de B a G. Por eso que acá le pongo M3, le pongo el módulo, que ya lo conozco, el 7, por su dirección, que es de B a G. Pero BG, ¿cómo lo calculo? Restando G menos B. Arriba tengo la coordenada de G y B. Resto los dos vectores, lo divido entre su módulo y ya tengo el vector unitario de la G. O sea, para esta altura ya ustedes deben saber cómo hay el vector unitario, y lo hemos visto ya varias veces. Multiplico el 7 por el vector unitario de la dirección del momento y ya tengo el momento M3. Y a la derecha he puesto un dibujito para que se den idea, ¿no? Porque es hacia abajo, en lugar de punta. Bien, entonces ya tengo los tres vectores, los tres momentos. Simplemente reemplazo en la ecuación 1, pero reemplazo los valores, ya está hallado esto. Resumimos sumando los tres vectores de la ecuación 1 y ahí está el momento equivalente. Tres componentes. Ya, vamos a terminar con este problema.
reduzca el sistema mostrado por otro equivalente fuerza par, pero aplicado en el punto O. ¿Cuántas cargas ven ustedes? ¿Cuántas fuerzas? Tres. Tres fuerzas. ¿Cuántos momentos? O sea que hay 5 cargas. 5 cargas. 3 fuerzas, 2 momentos. Me pide un momento en el punto O. El sistema equivalente va a ser una fuerza total, que va a ser la suma de ¿cuántas fuerzas? 3 fuerzas. Un momento equivalente, que va a ser la suma de ¿cuántos momentos? 5. 5, porque cada fuerza causa. De las 5 hay una que vale 0. Y. La fuerza 3, su momento en O es 0 porque la fuerza pasa por el punto O. Momento nulo, no hay distancia al punto de momento. O sea, la fuerza 3 no interviene en la suma de momentos, pero sí va a intervenir en la fuerza equivalente. Comencemos entonces. Las fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas? 300, 100 y 200. La fuerza 1 paralela al eje Z, 0, 0, 300. Ya lo multipliqué por el vector 0, 0, 1, directo ya. 0, 0, 300. La fuerza F3 también sale directo porque está en Y positivo, 0, 100, 0. La fuerza 2. La fuerza 2 sale de la figura que está del triángulo que está a la derecha, el triángulo de color amarillo, que lo estoy pasando en limpio acá a la izquierda. Ese triangulito lo he pasado en limpio, está en el plano. ¿Qué plano está? XZ. La hipotenusa, ¿cuánto vale? 200. Está el dato, ¿no? Fuerza 2, 200. El ángulo me dice 45. Con ese triangulito, es un triángulo en el plano XZ, me dice que esa fuerza F2 tiene 2 componentes nada más, en X y en Z, en Y 0. Aplico la función seno y coseno y obtengo las componentes de esa fuerza, tanto en el eje X positivo y en el eje Z negativo. Ahí tengo la fuerza F2, miren, habría puesto F2 en X positivo, 141.4 que sale de esta figura. En el eje Y no tiene porque está en el plano XZ. En el eje Z es hacia abajo, negativo, 141.4. Como ya tengo las 3 fuerzas, sumo las 3 y el resultado es la fuerza equivalente en el punto O. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces está claro. Y si no está claro, ahí le mando para que lo analicen minuciosamente y se convenzan de que sí es cierto lo que todo sale de la figura espacial que aquí lo he llevado a 2D. Que ustedes me dijeron son 5. Vamos a trabajar eso, ¿no? El momento equivalente son 5 vectores, pero hay uno que valía 0, ¿no? La de la fuerza 3, porque pasa por el punto, o sea que hay una igual a 0, ya no lo tomen en cuenta. Momento de la fuerza 1. Formo el vector que va de O a A por la fuerza F1. De O a A en la recta de A menos O. Ahí tengo una distancia 0,5, ahí me va a salir 0.50. Y la fuerza de F1 está en Z, 0,0 más 300. Resultado, 150, 0,0. Primer momento que estamos allá. El OA sale de rectar A menos O, que arriba están los puntos A menos O, y me debe salir 0.50. Sigamos. Momento 2. La fuerza 2 es la que está acá en la inclinada, ¿no? Es inclinada. Esa inclinada es la línea de acción. Entonces el vector es el verde. Momento de la fuerza 2 con respecto al punto O es el vector verde. R de O a B por la fuerza F2. De O a B es la recta de B menos O. Pero el punto B lo puedo hallar, arriba del puesto. De la figura sale el punto B. Entonces resto B menos O y me sale el vector 0, 1.10. Y la fuerza F2, ya lo hallamos anteriormente, lo reemplazo, opero y ya tengo el segundo momento de M2. Ya van 2 momentos. Me quedan 2 más. El momento 4 es sencillo. ¿Por qué es sencillo el momento 4? Porque si yo hago la rotación, fíjense, la rotación como es, en torno a un eje paralelo a Z. ¿No? Está así, ¿no? Z es vertical, entonces la rotación. El otro lugar me dice el sentido. ¿A dónde apunta? A Z positivo. Entonces, ¿cuál es su dirección? 0, 0, 1. 0, 0, 100. El momento M4 lo saco fácil porque es paralelo a uno de los ejes.
en este caso a Z positivo. Acá dice momento 4, ahí lo estoy colocando 0, 0 más 100.